El tema que nos ocupa y que nos tiene en la cabeza a todos los argentinos por H o por B, por lo sanitario, por la economía, por la organización familiar, es el COVID, como fue durante todo 2020. Es más, yo creo que estamos viviendo una especie de déjà vu, ¿no? Porque nos habíamos relajado un poco quizás en el verano y estamos volviendo a vivir algunas cosas que percibimos al comienzo del año pasado. Así que, ¿quién mejor para hablar a un año del primer caso positivo en la provincia del Chubut de COVID que el ministro de Salud, Fabián Puratich, que aquí nos acompaña? ¿Cómo le va? Buenas noches, Fabián. Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bueno, yo hice esta especie de déjà vu. Empezamos a ver estos mensajes presidenciales. El año pasado arrancamos todos con esa cuarentena terrible, que fueron esas primeras 2 semanas o el primer mes, que fue impresionante el nivel de acatamiento que tuvo. Pero ahora estamos en otra situación. ¿Cómo lo miran ustedes desde los gobiernos provinciales cuando esta situación, evidentemente desbordada, del AMBA sobre todo y también de la Ciudad de Buenos Aires, genera este tipo de anuncios, ¿no? Sí, el año pasado fue distinto porque tenía otro fin la cuarentena, que era poder preparar el sistema de salud que no estaba preparado para afrontar ninguna pandemia. Ningún sistema de salud del mundo quedó demostrado que estaba preparado para resistirlo. Entonces tuvo ese objetivo con el cual se pudo trabajar en las distintas provincias para fortalecerlo, aumentar las camas críticas. Fue otro objetivo. Hoy por hoy la situación es distinta, se ha vivido, sobre todo en el último tiempo, realmente los cuidados han pasado a un segundo plano y bueno, la falta de cuidados desde lo personal termina llevando a esto que ha pasado en AMBA, Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, que son lugares donde realmente la cantidad de casos ha crecido de una forma exponencial y otra vez poniendo en tensión el sistema sanitario, y eso es lo que más preocupa porque lo que uno busca siempre es poder dar la respuesta. Y el sistema sanitario en el AMBA particularmente está muy tensionado, entonces era necesario dar un parate de corta duración, pero que sea efectivo para frenar estas cadenas de contagio. Repasando rápidamente, ahí el presidente hablaba de este horario ahora de las 20, de cortar la circulación, sobre todo todas las actividades recreativas, los bares, la gastronomía. Se habla de volver a virtualidad en las escuelas, por lo menos por este tiempo ahí en esa zona del país. ¿Estamos muy lejos de eso? Nosotros tenemos una situación epidemiológica distinta, pero la dinámica de la enfermedad es esta, la vivimos en la primera ola, que fue AMBA, todo el mismo sector que hoy está, y después se fue trasladando lentamente a las provincias. Nosotros hace un año que fue el primer caso, cuando el primer caso en la Argentina había sido el 3 de marzo. O sea, estuvimos un mes y unos días sin ningún tipo de caso. Eso estuvo relacionado con ¿qué? Con que había restricciones en los viajes entre las provincias, aislamientos y una serie de cosas que hace que hizo que tardaran más en llegar. Hoy la velocidad de llegada de esta segunda ola va a ser distinta porque los vuelos siguen vigentes, claro, los transportes terrestres siguen vigentes, lo cual hace que las personas se movilicen y el virus viaja con las personas. Así que seguramente va a llegar antes. Hoy por hoy nosotros tenemos una situación epidemiológica comparada con el resto de las provincias que no estamos viviendo lo que se está viviendo en esos lugares. Pero sí hay que estar precavidos y si no queremos llegar a esas situaciones, yo parezco un disco rayado, pero tenemos que cuidarnos y tenemos que respetar las normas que están vigentes y que por un tiempo en el inconsciente colectivo se pensó que ya todo había pasado. Y claramente la pandemia no pasó, está entre nosotros. Hoy tenemos mucho más riesgo de contagiarnos que hace un año, porque hace un año había poquitos casos, hoy está muy diseminada y se han perdido estos cuidados que tenemos que tener. Entonces, quien está con síntomas cree que está resfriado y va a trabajar igual. Quien se siente un poquito mal, no pasa nada y voy, o no consulta. Entonces, creo que el mensaje tiene que ser, nuevamente, cuidado individual y cualquier sintomatología respiratoria que tenga, o se quedan en la casa 10 días o consultan rápidamente. Pero no es la única forma de cortar la cadena de contagios sin que esto tenga impacto en lo económico, que es lo que todos estamos tratando de evitar. ¿Cómo está el análisis que hacen ustedes con los especialistas epidemiólogos de los números de Chubut? O sea, ¿ven que la curva ya empezó a levantarse de vuelta? Sí, las últimas 2 semanas, hoy pedí igual un intermedio de las semanas para tener un panorama también de cómo veníamos con respecto, para no esperar hasta el sábado, que es el cierre de la semana epidemiológica, y veníamos hasta la semana 11 en la provincia epidemiológica,
veníamos francamente con una curva descendente y que se había estabilizado en una meseta muy baja, en el único lugar, bueno, la cordillera, que siempre empezó más tarde, y ahora las últimas 2 semanas y esta que va esta semana, claramente la curva comienza a ascender, no a la velocidad exponencial que está subiendo en otros lugares de la Argentina, pero sí claramente está subiendo. Entonces, ¿En alguna zona más que en otras? ¿Comodoro, por ejemplo? Comodoro es un lugar donde particularmente la meseta siempre fue un poco más alta, que está relacionado también, como decimos, con la dinámica de la enfermedad. Grandes conglomerados urbanos, mayor posibilidad de contagio. Mucha circulación con Santa Cruz también ahí. Exactamente, es una zona, es el mayor conglomerado urbano de la provincia. Tiene el contacto directo con Santa Cruz y bueno, eso hace que sean lugares donde tengan más posibilidad de dispersarse más rápidamente la enfermedad. Pero bueno, Comodoro tenía una curva elevada, una meseta un poco más elevada, pero estable. Y en estos días ya claramente se ha visto también que han empezado a subir los casos. Así que bueno, insisto, hay que cuidarse, hay que tratar de cumplir las pocas normas que tenemos en la provincia para no tener que seguir avanzando. Se me ocurre un paralelismo entre cuando Nación marca medidas, a ver si los gobernadores se acoplan, y ustedes también cuando el gobierno le habla a los intendentes. Bueno, pónganse las pilas a los intendentes, que nosotros estamos tratando de marcar el camino. ¿Tiene que ver eso? ¿Es difícil a veces el trabajo en conjunto? Particularmente, yo esto lo voy a hablar desde el Ministerio de Salud, no hemos tenido problema con los intendentes y hemos podido acordar muchas cosas, siempre con las discusiones que son lógicas y uno las entiende, pero claramente pasa eso. Los gobernadores esperan que el presidente tome decisiones para ver después qué hacen y los intendentes esperan qué decisiones se toman desde el gobierno para ver qué hacen ellos. Yo creo que esta situación como que el impacto va a ser mayor y que vamos a poder tomar, cuando haya que tomar medidas, van a ser más acordadas y con menos discusiones de lo que ha sido hasta ahora. Igual yo, la verdad, con los intendentes no me puedo quejar, el trabajo ha sido muy bueno. Y el planteo de los gobernadores, o quizá mejor dicho, de los ministros de salud en el consejo que ustedes integran, es bueno, no nos quieran marcar la cancha desde una zona del país que por ahí no es la realidad que estamos viviendo nosotros acá. O sea, déjennos que lo evaluemos nosotros con nuestros propios parámetros, digamos. Sí, bueno, eso se acordó, incluso ahí se diseñó un semáforo, digamos, epidemiológico en Nación. En ese semáforo epidemiológico está verde, amarillo y rojo. Verde, no hay ningún problema, no hay que tomar medidas. Amarillo, las discusiones o las decisiones las toman los gobiernos provinciales, y cuando uno entra en rojo, que es una situación epidemiológica crítica, ahí sí hay que adherir a todas las normas de Nación. Por eso digo que tenemos que evitar llegar a eso. Nosotros tuvimos ayer, o antes de ayer, el lunes, perdón, una reunión con el resto de los ministros del gabinete y con sus equipos de comunicación para que también las distintas áreas comuniquen las medidas de prevención y la importancia del cumplimiento de los protocolos. Porque si queremos que haya deporte tiene que, para que eso pase, tiene que ser el que difunda las medidas. Lo mismo con el turismo, lo mismo con la producción, lo mismo con la educación. Entonces estuvo muy buena la reunión, se entregó un documento con los tips que se tienen que bajar para que todos hablemos del mismo tema, y si queremos preservar todas las actividades, que todos trabajemos para que se puedan preservar. Además, hace no mucho tiempo sacaron esta circular en la que vuelvan todos los empleados públicos al trabajo normal. Pero eso no quiere decir que no se extremen los cuidados, el que tiene algún tipo de síntoma no venga, claro. Pero además uno conoce muchas oficinas que ven las condiciones en las que están, a veces separadas por determinados estantes que no dan ese espacio que necesita esa distancia social. Hay que reacondicionar todo, ¿no? Sí, no, igual lo que en esa misma resolución dice que las oficinas que no tienen las condiciones para garantizar las medidas de seguridad, ahí se pueden mantener todavía esas guardias mínimas, pero hay después otros sectores de la administración pública que uno conoce y sabe que se puede trabajar normalmente. ¿Y por qué? Y también con qué está relacionado, que la vida es prácticamente normal, el trabajo es una parte de la vida, entonces no está mal trabajar presencialmente. Entonces por eso se tomó la decisión, lo mismo que esta resolución que ha salido en conjunto el Ministerio de Trabajo de la Nación y el Ministerio de Salud con el tema del personal que ya está vacunado. En el caso de los trabajadores de cualquier otro rubro que no sea la salud, con una dosis tienen que volver a trabajar, y los trabajadores de salud que tienen las 2 dosis y pasaron los 14 días también tienen que volver a trabajar.
Hay mucha gente que está dispensada de la presencialidad y eso realmente trae muchos problemas para los que trabajaron durante un año y un mes en la pandemia, todos los días y muchísimas horas más de las que les correspondía trabajar. Entonces es una cuestión de lógica y de justicia que quienes ya están protegidos puedan reincorporarse a su trabajo. Bueno, con el último DNU que está vigente hasta ahora, ustedes evaluarán a ver el alcance seguramente en unos días más. Se ha cortado mucho el tema de la circulación nocturna y todo lo que podría ser esas reuniones que se daban. Pero le ha tocado a usted ser el malo de la película de cortar todos les piden autorización, por lo que me entero, asambleas, reuniones, congresos, todo, recitales, actividad deportiva, claro, a todo no, digamos. Es que el tema es que se piden autorizaciones para hacer cosas que no están permitidas. O sea que hay un decreto que dice que no puede haber reuniones más de 10 personas en espacios cerrados. Por más que me pidan permiso a mí, yo no puedo ir contra eso que tiene fuerza de ley. Entonces, si me piden permiso, les tengo que decir que no, esa es la realidad. Y espacio cerrado. El otro día, por ejemplo, sucedió una y abiertos situación... también. Claro, bueno, ahí quería aclararlo, porque el otro día, por ejemplo, una asamblea en la cooperativa de Comodoro. Se terminó haciendo al aire libre, con la gente sentada en sillas separadas, eran como, no sé, 80, 100 personas. ¿Eso se puede o no se puede? No, pero hubo una intervención de la justicia, que la justicia intervino y lo autorizó. El pedido que se había hecho de salud, nosotros le damos la misma respuesta que le damos a todos, que no está porque hay un decreto vigente. En este caso intervino la justicia y la justicia, a través de un juez o una jueza subrogante de Sarmiento, dio la autorización y ahí ya la intervención que podíamos hacer nosotros se cortó en ese momento. Bien. Igual, la sensación que tiene la gente es que las medidas no van a ir aflojando, sino que van a ir increciendo. O sea, no sé, ustedes lo van charlando puertas dentro del comité, pero pareciera que se va a endurecer la cosa. Depende de la sociedad. La responsabilidad hoy está puesta en la sociedad. Si queremos vivir como estamos viviendo, nos tenemos que cuidar. Hay que usar el tapabocas, hay que mantener el distanciamiento y lavarse las manos lo más frecuente que se pueda. Si mantenemos esas normas de cuidado, podemos seguir estando en la condición que estamos. Pero el problema muchas veces se quiere que esté todo como está ahora, pero no se quieren tomar las medidas de cuidado. Y las medidas de cuidado son fundamentales. No hay otra cosa en las enfermedades respiratorias. Si hubiera otra forma, sería fantástico, pero no hay otra forma. Quiero meterme en el capítulo vacunas. Y creo que tenemos un buen título para arrancar, porque lo vi que estaba contento leyéndole una información que le llegaba. Sí, que el día domingo llegan a través del programa COVAX, que es el de la Organización Mundial de la Salud, a la Argentina, 867.000 vacunas más. Así que bueno, eso... AstraZeneca. AstraZeneca, sí. Así que es una buena noticia porque la verdad que de nación rápidamente se hacen todos los procedimientos que hay que hacer, así que nosotros calculamos entre el martes y el miércoles que viene vamos a estar recibiendo una cantidad importante de vacunas y eso nos permite avanzar porque el plan de vacunación, la verdad que está funcionando muy bien. Le traslado algo que escucho en la calle. A mí me gusta, digo, bueno, uno lo ve en la reunión, se lo traslado, tengo al ministro de Salud. Vio como están estas noticias en los medios nacionales las vacunas chinas. Entonces, ahora la gente la llama para vacunarse y dice, bueno, pues yo no quiero la china, me pueden poner la rusa. A ver, ¿qué mensaje? Antes no querían la rusa. Antes no querían la rusa, ¿no? Sí, lo que hay que aclarar, lo que pasa, yo soy muy crítico de los medios nacionales y lo voy a seguir siendo mientras se siguen comportando de la forma que se comportan. Porque la información que dieron es para causar miedo de una vacuna que no está en la Argentina. Porque Sinovac no es la vacuna que tanto alabaron los medios nacionales de Chile, Brasil y Uruguay, es la vacuna que se está usando en esos lugares. Nosotros no tenemos contrato, no tenemos la vacuna disponible. Sinopharm anda bien, por lo que ustedes vieron. Sinopharm tiene 80% de efectividad, con una dosis. Entonces, tenemos Sinopharm, tenemos AstraZeneca y tenemos Sputnik. Las tres tienen un porcentaje de efectividad altísimo. Y lo que garantiza es que disminuye la mortalidad prácticamente a cero. Y las formas graves en un 90%. Entonces, las tres vacunas son efectivas, son eficientes, se tienen que vacunar, la gente se tiene que vacunar. Le toque la que le toque, es lo mismo. Es lo mismo, la vacuna que haya, el ANMAT es de las instituciones más serias que tiene Argentina, que no tiene nada que ver con lo político, es una institución científica y si la ANMAT la aprueba es porque realmente se puede utilizar. Así que hay que transmitir esa tranquilidad y no esos títulos confusos que salieron. La vacuna china tiene 3% de efectividad, cuando una vacuna no está en la Argentina. ¿Por qué causar miedo? Claro. Bueno, y han llegado a 70.000 dosis, que no sé si son 70.000 personas, quizás un poquito menos, pero están cerca de llegar a la mitad de la población objetivo, podemos decir. Exactamente. Sí, la verdad que a medida que fueron llegando más vacunas, nosotros hacemos una curva de la aplicación de vacunas también,
Y bueno, hay días que se lograron aplicar alrededor de 3.000 vacunas en la provincia, que hay que tener en cuenta que el recurso humano es el mismo. Atiende los hospitales, está en los vacunatorios, está en el detectar y vive aparte. Entonces, más de lo que hacen no se puede exigir, pero realmente le han puesto un empeño. Trabaja la provincia, y esto también, trabaja la provincia con los municipios, y no solamente eso, sino con los voluntarios de las universidades. La Universidad de San Juan Bosco, realmente yo no tengo más que palabras de agradecimiento, la Universidad del Chubut, continuamente aportando voluntarios, los municipios con todo el esfuerzo que han hecho. ¿Se han abierto más vacunatorios también? Se abrieron más vacunatorios, acá en Trelew ahora hay 2 vacunatorios, en Comodoro hay 2 vacunatorios, más en la Radatili son 3, en Esquel viene muy bien la campaña de vacunación. Que ahora se junta con antigripal también, ¿no? Hay que coordinar todo eso. Claro, la antigripal lo bueno es que no va a ser en el mismo lugar físico, va a ser en los centros de salud, como es habitualmente. Entonces, y es todo con el mismo recurso humano. Eso es lo que yo muchas veces veo, que dicen, ¿por qué no vacunan más? ¿Por qué no hacen más esto? Y yo muchas veces digo, es tan fácil estar atrás de una computadora o de un teléfono escribiendo cosas y no fijándose el gran esfuerzo que se está haciendo, y muchas veces yo lo reconozco, no trabajando en las mejores condiciones. Entonces, cuando dicen esas cosas, no me critican a mí como ministro, critican al que está poniendo todo para que esto salga lo mejor posible. Doctor, y aprovechemos también a aclarar cuál es la población objetivo, porque creo que en algún momento había quedado la sensación de que iban a vacunar a todos los policías y a todos los docentes, por ejemplo. No, la población objetivo son 150.000 personas. Dentro de estos 150.000 personas están los trabajadores de la educación y los trabajadores de seguridad. Entonces, en una primera instancia se están vacunando tanto trabajadores de educación como seguridad con factores de riesgo. Y hay en la provincia, dentro de ese grupo de personas, alrededor de 12.000 vacunados ya. Lo que pasa es que nuestro sistema no nos permite decir hay 6.000 docentes y 3.000 policías. No lo podemos decir porque no podemos tener el entrecruzamiento de datos a través de la página. Pero hay 12.000 personas que se han vacunado que tienen prioridad tanto los trabajadores de educación como la policía. Y se va avanzando. Lo primero que teníamos que vacunar es la gente que se enferma gravemente y se muere. Es lo primero que hay que vacunar. Se enojó gente. Tengo notas de todos los sindicatos, de todas las instituciones, de todos lados, que son prioritarios. Claro. Tienen todos razón. se consideran a sí mismos prioritarios. Tienen razón, somos todos prioritarios. Los que tenemos un trabajo somos prioritarios para que la sociedad siga adelante. Pero la obligación que nosotros tenemos como Ministerio de Salud es vacunar a la gente que se enferma grave y se muere. A esa gente hay que vacunar. Y son los mayores de 60 años y los que tienen entre 18 y 59 factores de riesgo. Cuando terminemos con eso, vamos a poder vacunar a todo el que quiera. Pero primero tenemos que vacunar a los que sufren la forma grave de la enfermedad. Bueno, y estaba aclarando estos días con respecto a adultos mayores, sobre todo, la población de mayor edad en todo caso, de mayor riesgo, este tema de que el sistema hace que mucha gente no se está yendo a vacunar, no se entera la notificación, Sí. bueno, para aprovechar la oportunidad para volver a explicarlo. Hay otros que consultan todos los días en la plataforma, ¿no? Sí. No, por eso. Los que están inscriptos le pusimos un botón ahí en la página para que puedan corroborar que estén bien inscriptos. Después, en cada ciudad han diseñado distintos sistemas, particularmente en Trelew. Está bárbaro el sistema que se creó a través, que está figura en la página de la municipalidad, que uno entra, pone su número de documento y le sale cuándo tiene asignado el turno, en qué lugar y en qué horario. Y si todavía no lo tiene asignado, le dice que vuelva a consultar en una semana, porque se cargan los turnos de toda una semana. Lo que nos ha pasado es que hubo ausentismo de gente que se la citó y que no ha concurrido. Y puede estar relacionado en muchas cosas. Generalmente la gente mayor por ahí no usa los mails, o cuando lo llaman de número desconocido no atiende. Bueno, particularmente en todas las ciudades pasó, salió el titular de Trelew, pero no es que pasó solamente en Trelew. Y bueno, inmediatamente me llamó el coordinador del gobierno y la secretaria de salud de la municipalidad de Trelew, y se le están pasando los listados de las personas que no han concurrido, porque a través de la Guardia Urbana se los va a visitar en sus casas para volver a citarlos y reotorgarle el turno. Bien. A propósito de esto de los nombres, sé que hay una propuesta en legislatura que se está por presentar, creo que es de la UCR, que quiere que se difundan, que sean públicos los nombres de las personas que están vacunadas. ¿Eso a ustedes le parece que no corresponde, digamos? No es que nos parece, hay una ley que no lo permite. Es la de protección ilegal. de datos, claro. Nosotros eso se lo entregamos a la jueza federal
Cuando lo pidió la justicia, lo entregamos inmediatamente, en un disquete, con soporte digital, lo entregamos inmediatamente, pero son datos que no se pueden entregar a cualquier persona, independientemente sean legisladores. Me ha pasado con personajes nefastos que tenemos acá en Trelew también, que quieren tener los nombres de las personas, no sé con qué sentido, pero no, la justicia, hay una ley que no lo permite. Entonces, cuando la justicia lo pide, inmediatamente se lo entregamos. No se lo vamos a entregar si no tenemos una aval de la justicia. Bien, ahí está la explicación. Ahora, la otra consulta es, ¿siguen solamente con primera dosis, estirando la segunda, o la segunda no se va a aplicar? Sí, se va a aplicar. Lo que se hizo, se difirió durante 12 semanas para poder aplicar mayor cantidad de primeras dosis y llegar a mayor cantidad de personas. Porque la que estamos completando la segunda dosis es la Sputnik. ¿Pero por qué? Porque la Sputnik es como si fuera 2 vacunas diferentes. Entonces, a medida que nos llega el segundo componente, lo estamos aplicando. Con las otras 2 vacunas es la misma vacuna que se repite, es la misma vacuna, se da una vez y se da otra vez. Y lo único que logra esa segunda dosis de la vacuna es extender el tiempo de inmunidad. Entonces, por eso es que se tomó esta decisión, que no es de la Argentina. A más gente en menos tiempo. Exacto. La idea. Y no es una decisión de la Argentina eso. El primer país que lo hizo fue el Reino Unido, y en el Reino Unido, extendiendo la vacunación de esta forma, disminuyeron el 97% la mortalidad y el 90% la internación de formas graves. Entonces tiene un fundamento científico, no es una idea loca que se le ocurrió a nuestra ministra, sino es una decisión con un aval científico que nos va a permitir llegar a mayor cantidad de personas en menos tiempo. Bien. Otras consultas que uno va recibiendo tienen que ver con casos nacionales. El de Mauro Viale es el más reciente, ¿no? Me preguntan, bueno, ¿qué tiene que hacer la gente si tiene turno para vacunarse y le apareció algún síntoma? Si es peligroso vacunarse o hacerse el test previamente. Peligroso no es peligroso vacunarte ni está relacionado con eso. Sí, lo que hay que hacer, si uno tiene síntomas, no tiene que moverse de la casa. Es así. Y un poquito de fiebre. Un poco de fiebre, congestionado, dolor de garganta, hay que avisar al vacunatorio donde tiene, no ir y sí ir a un detectar y hacerse un test rápido o quedarse esos 10 días en la casa para no sufrir no salir a expandir el virus, aparte. Lo de Mauro Viale es un caso especial. Yo digo que lo que tiene esto de la tragedia que pasó, que hoy un fallecido tiene nombre y apellido y se nota lo que causa en la familia y en la sociedad. Durante mucho tiempo se banalizaron los fallecidos por COVID. Nosotros tenemos casi 920 fallecidos por COVID en la provincia. Y entonces lo que hoy sienten con Mauro Viale, una persona querida, reconocida en el ambiente, es lo que se sintieron 920 familias en la provincia. Entonces, cuando se ven que son números nada más, es muy doloroso. Pues yo siempre lo digo, la mochila más pesada que yo llevo en mi espalda son los fallecidos que hemos tenido en la provincia. Y hoy alguien le dio el sentido del nombre y del apellido, para entender que cada persona que fallece es una persona que estuvo solo en una terapia intensiva, sin contacto con nadie, y que falleció de esa forma. Y la familia no lo pudo despedir. La familia no lo pudo despedir. Entonces, tienen nombre y apellido esas 920 personas. Entonces, cuando la gente que dice, no hay que cuidarse, esto, me parece que es muy ingrato y muy injusto con las personas que perdieron a sus familiares. Y además creo que estaba repasando, hoy cumplimos un año, ¿no?, del primer caso positivo en Chubut. Hemos aprendido, yo me recuerdo lo que era al comienzo, era una estigmatización que había, creo que le apedrearon la casa a esta familia. Yo estaba en Comodoro cuando fue el diagnóstico y lo llamé por teléfono al paciente, primero para pedirle disculpas por lo que estaba haciendo la sociedad con él, con su nombre. Además en las redes circulaba. Una locura fue, bueno, eso creo que hemos aprendido. Y pasó con los primeros casos acá también en Trelew. El primer caso acá de Trelew, que bueno, después también pude hablar con él personalmente y pedirle disculpas básicamente, porque nos comportamos muy mal como sociedad, porque los encontrábamos culpables de lo que estaba pasando y nadie de los que se contagió de COVID se quiso contagiar de COVID. Son circunstancias que pasan y bueno, eso creo que hemos aprendido, no estigmatizar a la gente. Dentro de las cosas buenas, digamos, que puede tener esta pandemia, yo tenía muchas ilusiones que nos cambie como sociedad, que nos cambie como personas, que nos haga más
solidarios con la persona que está sufriendo, pero bueno, creo que todavía tenemos que dar ese golpe de madurez para terminar de entender y que nos sirva a la sociedad. No puede pasar la pandemia sin dejarnos enseñanza, eso es claro. Bueno, una de las enseñanzas que tenemos también que tomar, que en esos días empezamos nosotros que trabajamos con la información, a manejarnos con la información oficial, que no de lo que se anda diciendo, lo que se comenta, sino información oficial. Y tiene que ver también con este temor de las nuevas cepas. Hoy vi que en Buenos Aires ya empiezan a hablar de la cepa de Buenos Aires, pero bueno, sobre todo las otras cepas que lo que nos llega como información es que son más letales, más fuertes que por lo menos que el COVID que estábamos acostumbrados. Más virulentas, más contagiosas. ¿Sí? La letalidad es no. igual, pero contagia mucho más. Entonces, lo que pasa es que pasa, si se contagian más personas, fallecen más. Pero bueno, no lo concreto es que en Chubut estamos tranquilos por el momento. Digo, salvo que, ¿a qué me refería con esto? Salvo que hayan enviado a hacer el análisis y venga el informe oficial, pero no dejarnos llevar por... Tal cual. No tenemos ninguna, no se ha detectado nada. Hoy nos llegó el informe de las provincias donde se han detectado. Chubut sigue siendo una de las provincias, hay muchas, en realidad hay 5 provincias donde se han detectado. Pero bueno, va a llegar, van a llegar, eso es otra realidad, porque independientemente de todas las medidas que se tomen, la gente va a seguir viajando. Lo que nos pasó el año pasado, el año pasado que tuvimos todo cerrado, que para venir a la provincia nos decían menos lindo de todo. Igual llegó ahora con esta... Pero bueno, hay que estar ocupado y tranquilo para tomar las mejores decisiones en el momento oportuno. Bien, último dato para consultarlo, las camas de terapia intensiva en general, tranquilidad en los hospitales, no sé, creo que Esquel tenía por ahí más ocupación, sí. pero... Sí, el tema es que no es que haya muchos pacientes con COVID. Hoy hay en la provincia 14 pacientes internados de todas las terapias intensivas, hay 14 camas ocupadas con pacientes COVID nada más, que es un número bajo, hemos llegado a tener 90. O sea, estamos en un... Pero ¿cuál es el problema? Que ahora están internados por otras enfermedades. El año pasado no tuvimos enfermedades respiratorias, no tuvimos chicos internados, entonces las terapias pediátricas las convertimos a terapias de adultos. Eso hoy no lo vamos a poder hacer. Esa es la realidad. Esa iba también la pregunta encadenada, justo con lo que usted está diciendo. La decisión política firme es mantener las clases presenciales, por más que en Chubut no es lo más común la clase presencial. No estamos en una provincia en la cual, no lo voy a meter a usted en ese lío, pero no se nota todas las escuelas abiertas dando clases. Pero igual, digamos, de todos modos, con ese riesgo que se corre de que los chicos tengan contacto, de todos modos es una decisión política. Digamos. Es una decisión política, yo creo que tenemos que tener calma para tomar las decisiones, como decía, en el momento adecuado para que no sean estas medidas. Ahora no podemos tomar medidas que van a durar 6 meses. Las medidas tienen que ser cortas y de alto impacto. Eso es así. Ahora se pueden tomar medidas 14 días, esta decisión, y después no se puede sostener más tiempo. Entonces, por eso hay que tomarlas en el momento oportuno para que tengan el efecto que uno busca. Yo creo que esto que tomamos ahora, de estos días que se limitó la circulación nocturna, se suspendieron determinados los eventos, sobre todo que son con mayor cantidad de personas, nos sirve para que no tengamos 500 o 600 casos en un día. Porque sabemos que con Semana Santa claramente aumentó esa curva. ¿Las escuelas que han visto, las burbujas, cómo están funcionando? ¿Bien? Bien. Hoy estuvimos reunidos con el ministro de Gobierno y la ministra de Educación hablando de esto. Hoy se hizo una actualización del protocolo para darle mayor base científica y que se queden tranquilos tanto los padres como los docentes, los no docentes que trabajan en la escuela. Y yo creo que lo que hay que trabajar mucho, pues las escuelas, las burbujas y las medidas de cuidado están funcionando. Hay que trabajar mucho en cómo llegan los chicos y las chicas a las escuelas, qué medio de transporte usan, si en los medios de transporte se usan las medidas de precaución, y en lo que genera el post-escuela, las juntadas con los amigos, lo social, que es lo que sigue teniendo el mayor impacto. ¿Usted coincide con ese mensaje que uno ve las autoridades nacionales que están cerrando toda la noche porque dicen el problema no se contagian en clase, está en otros ámbitos? Es el ámbito social. En la recreación, si se quiere. Claro, y el ámbito social, uno lo ve, nosotros, no sé, yo un día pasé por las canchitas esas de fútbol que hay en la avenida esa que sale de Rawson a playa y te dan ganas de llorar cuando pasaba por ahí. No sé la cantidad de personas, los veteranos jugando al fútbol, que son todas personas de riesgo, la gente afuera con la botella compartiéndola.
todos con el mismo mate, cosas que yo creo los tendríamos que haber aprendido ya. Uno sabe, las actividades al Creo que aire en algún libre... momento estábamos un poquito todos con más conciencia y hubo un relajamiento. Sí, un relajamiento claro, muy tal grande. cual. Se había aprendido eso, creo que se había cortado y volvió. Porque uno sabe que las actividades al aire libre son mucho menos riesgosas. Pero el problema es lo que genera el después, el tercer tiempo, ¿no? Del partido de fútbol, del pádel, de todo eso. Ese es el problema. Que ahí, bueno, el otro día veíamos cuando Racing Independiente, el festejo en el vestuario. Hoy tienen 8, creo, aislados. Claro. Pero es lógico que pasen esas cosas. Bueno, el martes vence el DNU, o sea que ahí estaremos atentos ahora estos próximos días porque ustedes van a evaluar en base a, sobre todo, la curva de contagio. No sé si me quiere hacer un anticipo, me parece que marcha atrás con lo que está difícil. Me parece lógico pensar que va a seguir por lo menos 15 días más. Claro, hay que ver, lo que más preocupa es lo social, esa es la realidad. Entonces, me parece, ahora tenemos que trabajar fuertemente en difundir las medidas y esto que dijimos, incorporar nuevos actores, lo que pasó el otro día en una reunión con los ministros. El viernes vamos a presentar el mismo documento a todos los intendentes de la provincia por Zoom. También lo vamos a trabajar con los presidentes y los directores de las obras sociales, buscar actores estratégicos que no sea salud solamente, porque todos nos perjudicamos con las medidas. Salud las toma, pero se perjudican todo lo demás. Entonces, seamos estratégicos, sumémonos a las campañas, hablemos todo el mismo idioma y así vamos a tener más éxito seguramente. Gracias, ministro. Muy amable por haber venido. No, gracias a usted.